Y este, bueno, yo soy el ingeniero Eduardo Fracassi, yo soy profesor en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, que es una universidad privada que forma ingenieros industriales, informáticos, bioingenieros, químicos, mecánicos, electrónicos, y también tiene una licenciatura en administración con una base de tecnológica y una carrera de ciencia de datos. Esas. Y bueno, yo trabajo como ambasador también de Climate Interactive desde el 2016 y empezamos en 2013 traduciendo materiales al castellano para toda Latinoamérica y España. Y bueno, en 2016 un equipo de nuestra universidad ganó un premio internacional justamente de la universidad que desarrolló estas herramientas que vamos a ver, que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Acá lo pueden ver acá en la pantalla el logo de MIT Management y estos simuladores, C-Roads y En-Roads que vemos hoy son trabajos de tesis doctorales del profesor John Sterman, de Tom Fiederman y otros miembros entre alumnos y profesores y doctorandos del MIT. Climate Interactive, a la cual Clara y yo estamos colaborando, Clara directamente con las personas que están en Estados Unidos, es una ONG, pues, que es un spin-off fundada por profesores del MIT, sobre todo John Sterman y Beth Sawin, que no sé muy bien cómo se pronuncia, perdón. No sé cómo se pronuncia Clara, pero es Sawin, Beth ¿no? ¿Cómo le dice? Sawin, Sawin. sí. Bueno, Sawin. yo la conocí a ella en París en 2015, cuando se hizo la COP de París, la Conferencia de las Partes. Y, y bueno, ganamos una competencia internacional organizada por el MIT, una idea de una chica de 19 años que estudia bioingeniería en el ITMA, ya se recibió, ahora es doctorando, y fue implementada por el gobierno nacional con una campaña en medios, pone el aire acondicionado a 24 grados, que ayudó a resolver parte de la crisis que teníamos en la Argentina, Buenos Aires, en esa época, por el suministro eléctrico en Capital Federal. Así que y, soy una de las personas que más talleres en este formato ha hecho en el mundo. No tengo las últimas estadísticas, creo que Clara sí, pero bueno, así que tengo este, mucho interés en realizar estas actividades con ustedes. Y bueno, la ingeniera Clara Iglesias trabaja directamente para Climate Interactive y bueno, se presenta ahora. Bueno, gracias. Buen día a todos. Sí, yo soy de Argentina, vivo en Santa Fe y trabajo en el equipo de Engagement en Climate Interactive. Así que, bueno, es un placer para mí estar acá. Soy ingeniera química y tengo una maestría en sustentabilidad, que es lo que realmente me gusta, y por eso hoy en día estoy trabajando con soluciones para mitigar el cambio climático. Y también estamos acá con Aida Catalina, que ahora tal vez se puede presentar ella. Gracias, Clara, gracias, Eduardo. ¿Cómo están todas y todos los que nos acompañan en este taller? Me disculpo porque me conecté unos minuticos después, he estado cerrando acá justamente un encuentro de Ruta Cambio Climático y Economía Circular con unos profes. Mucho gusto, mi nombre es Aida Catalina. Yo estudio una maestría en, bueno, valga la redundancia, en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo, y mi área de acción tiene que ver con ecología política, tiene que ver con región metropolitana en Colombia, y bueno, pasa también por el trabajo con mujeres de industria y agroindustria, y de manera más reciente pues hago parte de una fundación que se piensa temas de cambio climático y economía circular con niños y niñas. Y ya llevamos unos años, bueno, con Eduardo nos conocimos hace unos años, y con Clara
de manera un poco más reciente, pues acompañando estos talleres que son una propuesta muy interesante para plantear acciones climáticas concretas. Entonces, pues muy bienvenidos, bienvenidas y empezamos entonces el espacio. Gracias. Bueno, ¿querés ahí Catalina presentar la agenda? Hola. Sí, por favor, te pediría, Clara, si me cubres unos 2 minuticos presentando la agenda. Tengo dificultades para conectarme, entonces ya me conecto desde el computador un segundo. Perfecto, sí, no hay problema. Bueno, entonces, hoy brevemente ya un poco nos conocimos. Si quieren presentarse más en el chat, así nos conocemos más. Lo que vamos a empezar ahora es con una introducción, y después, si nos pueden comentar en el chat qué experiencia tienen ustedes con el cambio climático, o si son completamente nuevos al cambio climático, para nosotros saber si hacemos una breve introducción a la ciencia climática o no. Así que eso, si ya lo pueden poner ahora. Soy nuevo en cambio climático, o no, ya tengo experiencia, ya sé lo que es, eso nos serviría mucho. Y después lo que vamos a hacer todos juntos con En-ROADS, que ya lo vamos a presentar, vamos a construir un escenario con acciones climáticas para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Y luego vamos a ver qué aprendimos con En-ROADS, vamos a ver qué podemos hacer a nivel personal, en nuestro trabajo, etc. Y después vamos a dejar unos minutitos para preguntas, discusión, charlar. Así que bueno, comencemos. Este taller, entonces, lo que se basa en este fundamento, en esta frase que dijo un visionario arquitecto, que es que si quieres enseñarle a la gente una nueva forma de pensar, no intentes enseñarles, sino que en vez de eso, deles una herramienta cuyo uso las lleve a nuevas formas de pensar. Y nosotros tenemos la herramienta que vamos a usar, que es En-ROADS, un modelo de simulación gratuito y online que está disponible para cualquier persona. Después vamos a pasar el link, que nos permite evaluar soluciones climáticas y construir un plan de acción climática para el futuro, simulando qué pasaría hacia el final del siglo, viendo todos los impactos. Entonces, es un modelo transparente que tiene todas las ecuaciones publicadas en internet. Ustedes después pueden explorarlo en detalle y pueden aprender a usarlo. Y estas son las estadísticas que hablaba Eduardo. Él ya facilitó más de 100 eventos en el mundo, es el embajador que más eventos facilitó en el mundo, pero hay otras personas que han facilitado, o sea, todos en conjunto han facilitado todos estos eventos que ven en los puntitos del mapa. Más de 200.000 personas participaron de estas simulaciones, que son o talleres o juegos de roles, en 130 países. Así que bueno, están siendo partes de este movimiento hoy ustedes. Las personas, los facilitadores de estos eventos, algunos se han convertido en embajadores climáticos que dominan mucho esta herramienta que es En-ROADS y saben cómo facilitar estos talleres o juegos de roles. Y básicamente cualquiera puede convertirse en un embajador, hay ciertos requisitos, pero ustedes podrían convertirse en embajadores si quisieran y formar parte de esta comunidad de líderes climáticos. Y la forma para convertirse en embajador, acá les muestro la diapositiva, hay dos formas. Para nosotros que hablamos en español, está la capacitación que hace Eduardo Fracassi, completamente en castellano, y acá dejo su correo para que se comuniquen con Eduardo para ver cuándo será la próxima. No sé, Eduardo, si vos querés agregar algo ahí sobre Sí, eso. Clara, está prevista para agosto de este año, luego que termine la capacitación en inglés. Y son 9 encuentros, 2 horas, con mucha práctica, con mucho coaching. A veces uno aprende haciendo cosas, y más si uno tiene al lado una persona que ya lo hizo muchas veces. Y, así que yo recomiendo mucho la capacitación en inglés para los que puedan.
porque tiene muchísimo material, tiene muchos videos y muchas herramientas, preguntas, quizzes, todas cosas que son muy, muy buenas. Nosotros no podemos replicar físicamente todo el contenido que está ahí, pero sí lo que hacemos es que tengas la oportunidad de practicar y hacer trabajos con gente que ya lo está haciendo. Entonces, por ejemplo, en este momento, Aida Catalina, que se acaba de sumar, participó de varias capacitaciones que hicimos, y durante todos estos 10 ciclos de 16 talleres que estamos haciendo, que concluye este sábado, han participado unos 10 nuevos facilitadores en Rhodes que se fueron capacitando conmigo en castellano. Perfecto, bueno, y como comentaba Eduardo, el curso este de capacitación en inglés tiene subtítulos en castellano y ya comenzó esta semana, así que si, bueno, algunos si tienen dominio del idioma inglés, al menos intermedio, pueden sumarse. Acá está la página web que se las voy a mandar también en el chat ahora en un ratito. Bueno, me parece que no sé si es necesario hacer la introducción a la ciencia porque veo que la gente que nos acompaña hoy ya sabe lo que es el cambio climático y hasta están trabajando con esto. Así que, ¿te parece, Eduardo? ¿Coincidís conmigo? Pasamos a la acción. Daniela dice que sí, Mauricio también, Mariela también conoce, Daniela García también, desde la perspectiva de litigio climático, incidencia. No sé si hay alguna persona que necesita una explicación, que directamente nunca escuchó hablar del cambio climático, de la fundamentación física o de la antropogeneidad del fenómeno, pero estamos dispuestos a explicarlo. Pero si no, nos gustaría mucho ir directamente a los bifes, como decimos nosotros, o al simulador, y a plantear escenarios climáticos y acciones climáticas concretas para resolver esta situación. Bueno, ¿No perfecto. hay nadie? También si no podemos... No hay nadie, no hay nadie, nadie. Entonces, directo, sigamos avanzando. Bueno, perfecto. Entonces, hoy el objetivo de este taller es construir un plan de acción climática y tenemos lógicamente este objetivo del Acuerdo de París, que sería intentar limitar el aumento de temperatura global para el final del siglo a 2 grados centígrados o preferentemente, muy preferentemente 1,5. Ya estamos hoy en día a 1,1 grados centígrados más o menos de aumento de la temperatura global. Y bueno, vamos a ver cómo, con qué acciones hoy podemos lograr este objetivo, ¿no? Entonces, acá la pregunta para ustedes es, porque la idea es que esto sea bien participativo, así que la pregunta para ustedes es, ¿qué acciones de mitigación de cambio climático crees que ayudarían a resolver los problemas que tiene tu comunidad, que hay en tu comunidad? Seguramente hoy, en donde ustedes viven, hay problemas que tal vez son no relacionados al cambio climático aparentemente, como, qué sé yo, puede ser falta de trabajo, problemas económicos en general, problemas, no sé, de contaminación del aire, del agua, cualquier problema que haya en tu comunidad, pueden pensar en eso y ustedes sugerir acciones que mitiguen esa acción y el cambio climático. Pueden escribirlas en el chat, así tenemos como algunas ideas para ir al simulador y comenzar a construir nuestro plan de acción. Les dejo ahí un minutito para que vayan escribiendo en el chat.
Sí, la pregunta sería, ¿qué acciones piensan que nos ayudarían para mitigar el cambio climático? Bueno, perfecto. Acá tenemos una respuesta que sería frenar la explotación de carbón, que está relacionada con problemas de contaminación del aire y el agua en las comunidades del norte de Colombia. Buenísimo, esta acción la voy a anotar acá para probarla primero. Vamos a ver si tenemos alguna más como para ir arrancando y después podemos... Ganadería regenerativa, ok. Buenísimo. Ok. Gestionar el uso de fuentes de energía alternativas sostenibles. Bueno, fuentes de energía, puede ser renovables. No sé si puedes especificar más, Jaime, de qué tipo de energía alternativa sostenible te gustaría probar. También lo podemos ver en el simulador, capaz que ahí todo se hace más claro, digamos. Ok, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, sí, perfecto. Vamos a ver cómo. Deforestación, bueno, estamos. Tenemos ya varias acciones y después vamos a ir leyendo otras, pero ya tenemos 4 acciones para empezar. Así que voy a mover al simulador y ustedes si quieren seguir escribiendo en el chat está perfecto, o después pueden ir proponiendo más acciones. Yo acá les voy a mostrar lo que es el simulador En-ROADS. Esta es la versión en español del simulador, después les voy a pasar la dirección de la página web para que puedan verlo. Lo que están viendo acá es el simulador con 2 gráficos en la parte superior, lo que es el aumento global de temperatura que se espera en este escenario de base, que es un escenario sin demasiada acción climática adicional. Es un escenario al que probablemente nos dirigimos si no hay demasiada acción climática. Bueno, y acá abajo tenemos todas estas palancas que son las que vamos a usar para tomar unas acciones climáticas, ¿no? Entonces, ¿qué significa este gráfico de acá arriba? Yo se los voy a mostrar así en grande. Lo que podemos ver son las fuentes globales de energía primaria, o sea, cuánta energía se produjo en el mundo por año, desde el año 2000 hasta el 2100, y vemos todas estas fuentes, ¿no? El carbón acá en marrón, petróleo en rojo, azul el gas natural, renovables acá en verde, bioenergía y nuclear. Y por otro lado, a ver un segundo, acá. Por otro lado tenemos el gráfico de la derecha que lo que nos muestra son las emisiones de gases de efecto invernadero por gas, o sea, tenemos las emisiones de dióxido de carbono por el uso del suelo, las emisiones estas en gris, que son las más abundantes, que están relacionadas por el uso de la energía, y después tenemos acá lo que son los gases fluorados, el metano y el óxido nitroso. Entonces, alguien decía, sí, vamos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, perfecto. ¿Cómo hacemos para que toda esta curva de emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo del siglo vaya para abajo? Necesitamos que se reduzca. Entonces, tenemos todas estas palancas acá, y vamos a ver cómo las acciones que ustedes acaban de proponer nos pueden ayudar a llegar al objetivo, que es limitar no a 3.6, sino a 1.5 grados centígrados o 2 grados, lo más cerca de 1.5 posible. Así que bueno, la primera acción que habían propuesto, no sé si alguien escribió algo más en el chat, alguna pregunta o algo que tenga que responder ahora. Parece que no, así que arranco con la primera que habían propuesto, que era el uso de reducir el consumo de carbón, la generación de energía a través de carbón. Entonces, acá podemos ver
esta serie de controles deslizantes que nos permiten controlar nuestra matriz energética, ¿no? Entonces, reducir el uso, minar el carbón y producir energía a través del carbón nos puede ayudar. ¿Ustedes qué piensan? Si acá nosotros movemos este control y hacemos que el carbón sea más caro, esto puede ser a través de un impuesto o puede ser alguna acción que elimine los subsidios actuales que hay del carbón, porque acá en este escenario de base están incluidos todos los subsidios que existen y los impuestos que existen actualmente implementados en el mundo. Esto es global, esto es importante, me olvidé de decirlo antes, es un simulador global. Así que, ¿qué piensan ustedes? Si nosotros movemos este control y reducimos, aumentamos el precio del carbón y reducimos su uso, usen mentalmente un modelo de simulación y piensen a qué temperatura nos iríamos. En vez de 3.6, ¿a cuánto estaríamos llegando? A ver si nos pueden compartir en el chat. Al menos 3 o 2.5. Yo creo que subiría. O sea, si nosotros aumentamos el precio del carbón, por ende se usa menos, porque cuando algo es más caro se usa menos, se produce menos energía a través del carbón, ¿qué pasaría con la temperatura? Algunos dicen que subiría, otros dicen que iría a 3 grados o 2.5, o sea que nos ayudaría muchísimo a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Ok. Bueno, entonces, nosotros lo voy a implementar al cambio, pero antes de moverlo les voy a decir algo, es que el carbón hoy en día es la fuente de combustible fósil y la fuente de energía más contaminante que existe para lo que es el efecto invernadero, y también produce material particulado que genera contaminación en el aire, como decía acá en el chat, en Colombia, por ejemplo, esto lo ven mucho. Entonces, eso se traduce en enfermedades respiratorias y, bueno, mala calidad, digamos, en el aire, mala calidad en la vida de las personas. Bueno, vamos a moverlo entonces y vamos a ver qué pasa. Miren bien los gráficos, sobre todo acá el carbón en el gráfico de la izquierda, y en el gráfico de la derecha las emisiones relacionadas al dióxido de carbono de energía, esta franja gris. Y yo le voy a poner un impuesto muy alto acá, boom. Y vamos a reproducir el último cambio. ¿Qué pasó? Bueno, de 3.6 fuimos a 3.4, nos ayudó, sí, nos ayudó, pero bueno, no tanto como pensábamos. Y vamos a ver por qué pasa esto. Por varios motivos. Primero, porque hay un retraso en esto, que sería dejar de utilizar el carbón. Ven que la curva baja lentamente, y después encima, a partir del 2060, aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque la población y el crecimiento económico aumentan y hay que satisfacer la demanda de alguna forma, y además porque vamos a ver qué pasa hay un montón de gráficos en En-ROADS, yo solo estaba mostrando 2 ahora, pero vamos a ver qué pasa con el costo de la electricidad. El carbón era una de las fuentes más baratas que teníamos para producir electricidad. Con este impuesto lo hicimos más caro, ven que aumentó, pero igualmente sigue siendo una fuente barata y disponible. Entonces, desafortunadamente, en este escenario que acabamos de construir, se sigue usando el carbón hacia finales del siglo. Si nosotros quisiéramos detener completamente esto, perdón, vamos a volver al escenario, al gráfico de efecto. Si nosotros quisiéramos detener no más infraestructura de carbón, lo que podemos hacer
es entrar al control deslizante, a las configuraciones avanzadas, y vemos acá que tenemos un control que es detener la construcción de nueva infraestructura. Así que si nosotros detenemos la construcción, vemos que eso nos ayudó bastante más. Estábamos en 3.4 y bajamos a 3.2, y ahora sí, esta franja del carbón desaparece lentamente hacia el final del siglo. Obviamente que hay un retraso, que las plantas de carbón más o menos tienen una vida útil de 30, 35 años, entonces hasta que se dejan de utilizar y se retiran, ahí está este retraso. Bueno, entonces, yo acá tengo la siguiente acción que habían propuesto, que era ganadería regenerativa. Entonces, respecto a lo que es la ganadería y las formas de agricultura más sostenibles, lo que podemos hacer es, tenemos estos controles del uso del suelo y la industria, y tenemos en lo que es agricultura sostenible, digamos, tenemos una de las formas de eliminación tecnológica de carbono, que sería, vamos acá a las configuraciones detalladas, y lo que tenemos acá es el secuestro de carbono del suelo agrícola. Nosotros podríamos suponer que a través de formas de agricultura más sostenibles, como por ejemplo sin arar el suelo, o rotando los cultivos, o no sé, hay formas de producir agricultura con árboles en el medio de bosques, etcétera, un montón de formas. Podemos suponer que mejoramos esto, ¿no? Y ustedes ahora, vamos a ver qué pasa. ¿A cuánto piensan que si mejoramos la capacidad del suelo de capturar carbono, a cuánto piensan que nos iríamos de temperatura? Hacemos una vez más este juego de... Nos dice Daniela también por acá, Clara, que si nos puedes mostrar ahorita como la palanca de eh, eh, detener la explotación de carbón en la anterior. Pero bueno, nos comparte por acá Andrés Velázquez, 100 grados. 100 grados, ¿a qué temperatura se llega? Sí, esa sería la pregunta. Más 2,4 nos dice Carmen. Jaime nos dice muy bueno, pero ¿y la compensación energética? Jaime, ¿quisieras activar tu micrófono para ampliar un poco tu pregunta? Sí, y bueno, lo que yo veía el año pasado, por ejemplo, es en el tema de las fuentes de energía. Si yo en el caso de la simulación dejara de usar carbono, porque esa es la tendencia, por ende la industria va a empezar a buscar otra fuente. Pónganle que sea gas. Entonces, ¿cómo yo tendría que jugar con esa compensación? Porque la demanda de energía ya está planteada en el desarrollo del proceso industrial, ¿no ve? Y eso ya viene desde la ingeniería química. Sí, aunque ahí lo interesante también es que desde distintas instituciones que estamos representando, o bien porque somos activistas ambientales y hacemos parte de algún comité ambiental, o bien porque hacemos parte de la academia o una institución pública o privada, la intención allí es que frente a esa compensación energética pasa por pensarse la formulación de una política que comience a generar nuevas matrices o comience a redistribuir esa matriz energética. Entonces, en Colombia, alrededor del 70% de la matriz energética está enfocada en hidroeléctricas y el otro 40% pasa por otras formas de generación de energía. Entonces, ahí lo interesante frente a tu pregunta en términos de compensación energética es cómo desde distintas instituciones, cómo desde distintos roles, comenzamos a incidir en la formulación de estas políticas energéticas, que al menos desde el lugar de Colombia es justamente redistribuir esas cargas de la matriz energética para que no pese sobre todo la generación de hidroeléctrica
eléctricas, que es lo que ha pasado con problemáticas como la del Hidroituango y que rompe también con dinámicas comunitarias por la estancación del agua, lo que implica justamente pues para las comunidades que se estanque el agua, porque tiene que ver, y una comunidad indígena una vez nos lo compartía, y es que justamente el estancamiento del agua para la generación de energía eléctrica puede ser leída desde una institución como un aporte para el desarrollo, pero desde la misma comunidad pues implica una ruptura en la naturaleza, implica un quiebre muy fuerte en la comunidad. Entonces ahí tu pregunta da mucho para pensar, porque implica justamente situar cómo desde nosotros, y ese también yo creo que es un mensaje que queremos dejar con Eduardo y con Clara a lo largo de los talleres, es cómo las distintas iniciativas de acción climática comienzan también a tener incidencia en la formulación de política pública. No sé, Jaime, si eso responde un poco tu pregunta. Bueno, evidentemente, cuando uno habla del tema energético, tiene que generar políticas. Y sí, responde hasta cierto punto mi pregunta, porque puntualmente, si yo aplico esa política en el simulador, ¿qué resultados podría obtener? O no se podría aplicar la política en el simulador, porque de entrada se nota que es un esfuerzo bastante grande desde el punto de vista tecnológico y también desde el punto de vista antropogénico, ¿no? Tener las ecuaciones todas relacionadas para ver la tendencia es algo que permite tomar decisiones a futuro. O sea, puntualmente yo pregunto, ¿podríamos simular alguna otra política, por ejemplo, la que tú acabas de decir, Aida, o alguna que otro de repente se le ocurra? Porque creo que esa sería una de las utilidades más grandes de este simulador. Claro, e inclusive también cierro con algo y ya le doy la palabra a Clara, y es que justamente ese es uno de los propósitos que dimensionamos de esta herramienta, porque en la medida en que se tenga una herramienta que pueda situar decisiones, pero que también pueda situar discusión, es decir, ¿qué pasa si todas las políticas en materia energética, de remoción de carbono, deforestación, si todas estas iniciativas se llevan a esta herramienta, pues lo que implica es que se vuelve también la base para tomar decisiones, para tener en cuenta que cierta acción tiene repercusiones, ¿cierto? Pero que además ese impacto es significativo, no es tan significativo. Entonces estamos hablando de un simulador de acción climática que lleva a simular acciones climáticas, valga la redundancia, pero que sirve de base para los tomadores de decisión y formuladoras de política pública. Ahí te cedo la palabra, Clara, para que retomemos ahí el ejercicio de qué tanto disminuiría en términos de temperatura. Bueno, gracias, muchas gracias. Sí, ahí Mauricio traía un tema muy interesante que obviamente para decir, bueno, ¿cuánto nos ayudaría esto? Hay que saber qué área, por ejemplo, estaríamos utilizando, a qué, digamos, cuánto nos estaríamos expandiendo en el secuestro de carbono de suelo agrícola en términos de porcentaje de la cantidad de suelo que hoy en día se utiliza y bueno, obviamente un montón de información más. El simulador tiene una cantidad de área disponible para esto, por defecto asume una cantidad de área que podrían ustedes simular que es distinta, pero vamos a ver acá, si nosotros movemos, entonces estamos en 3.2 grados, y vamos a mostrar este otro gráfico que teníamos acá. ¿Qué pasa si nosotros implementamos prácticas más sustentables en el suelo agrícola? Vamos a suponer el máximo, 100%. Ok, ¿qué pasó acá? Bueno, apareció abajo una franja gris que significa que hay digamos, esta acción nos está ayudando a remover dióxido de carbono, por eso está por debajo del cero, porque es una remoción. Más grande y clara si Sí. se ve en un celular, porque debe haber personas seguramente que lo están viendo en un celular al Perdón, creo que ahí gráfico. está. Ahí va. ¿Ven esa franja gris que muestra clara? Eso es el impacto de la acción que acabamos de hacer. Y bueno, y también quería decir algo, si uno aplica las medidas frente al carbón de prohibir la construcción de nuevas plantas, lo que sucede también
es que la demanda energética se ve cubierta un poquito más por el gas y por el petróleo y por las renovables. Eso lo mostró Clara. Creo que cuando hizo para adelante y para atrás, se vio cómo se compensaban. El total de la energía que se gasta baja un poquito y aumenta un poquito también el petróleo y el gas y la renovable. Ese es cómo se compensa también. El simulador lo hace automáticamente eso y resuelve unas 14.000 ecuaciones en tiempo real, lo cual es una maravilla. Así que bueno, eso. Tal cual, todas las fuentes de energía compiten entre sí mismas. Así que, bueno, este era otro escenario, voy a volver al escenario que estábamos construyendo. Y respecto al área, quería mostrar lo que nombraba Mauricio, es que hay un gráfico que nos muestra cuál es la tierra de cultivo para remoción de dióxido de carbono. Acá lo que podemos ver es que con esta acción que acabamos de implementar, carbono del suelo, estamos utilizando unas millones de hectáreas, más o menos 200 millones de hectáreas, a ver si lo hago más grande, a ver, ahí. 200 millones de hectáreas, y acá en línea punteada lo que podemos ver como referencia es el área de la India, ¿no? Así que sí, obviamente que estamos suponiendo que un montón del área que utilizamos para cultivo en el planeta está siendo utilizada de manera sustentable, lo cual fue obviamente una acción muy ambiciosa, pero posible dentro de los métodos de remoción de dióxido de carbono hoy en día. Es uno de los métodos posibles, digamos, que es factible, digamos. Hay otros métodos dentro de este control que hoy en día no existen a gran escala, pero podríamos suponer que sí, como por ejemplo lo que es la captura de dióxido de carbono directa del aire, con una máquina que absorbería el dióxido de carbono, otros métodos como la mineralización mejorada, la captura, bioenergía con captura y secuestro de carbono, sería de alguna forma capturar las emisiones, meterlas permanentemente abajo de la tierra y que no se liberen nunca más. Bueno, todas esas formas se están investigando, pero hoy en día no son factibles a gran escala, pero bueno, la que acabamos de implementar sí. Y me queda una cosita más y después puedo dejar a alguien más hablar sobre lo que era de ganadería regenerativa y bueno, formas de producir de agricultura y ganadería sostenibles. Tenemos lo que es acá las emisiones de metano y otros gases de efecto invernadero. Y acá, bueno, es interesante ver las emisiones de metano, están acá en celeste y son significativas, son más o menos un tercio de las emisiones, bueno, un poquito menos de un tercio de las emisiones globales que tenemos hoy en día. Y también tenemos las emisiones de óxido nitroso que están relacionadas al uso de fertilizante, por lo que si nosotros mejoramos la sustentabilidad en nuestro sistema productivo de agricultura y ganadería, estaríamos reduciendo todo esto, ¿no? Lo azul más lo violeta. Así que directamente acá voy a mover este control. Una vez más, no es necesario que lo respondan en el chat, pero piensen, dada esta cantidad de emisiones, si nosotros tomamos una acción muy significativa para reducir esto, ¿a cuánto estaríamos llegando de temperatura? Simulen mentalmente y vamos a moverlo. No al 100%, pero lo voy a mover al más o menos 80%. ¿Y qué pasó? Estábamos en 3.1, bajamos a 2.7. Esto nos ayudó muchísimo, fue significativo. Así que, bueno, ahí justo respondieron a 2.4, justo yo ya lo moví, pero llegamos de 3.1 a 2.7. Fue un 0.4 grados centígrados, lo cual fue una disminución significativa. Y bueno, no sé si Eduardo o Catalina quieren seguir con las próximas. Las que yo tomé de nota fueron
fuentes de energía sostenible, que si ahí la persona que lo propuso puede decir a qué se refiere, si es energías renovables o una nueva tecnología, o sea, bioenergía, a qué tipo de fuente energética se referían. Y el próximo, la deforestación, esos dos. De acuerdo, pues si te parece, Clara, podemos compartir también algo muy interesante de este simulador, y es que justo en la parte superior derecha del simulador aparece un botoncito que dice comparte tu escenario. Entonces, voy a tomar estas dos iniciativas de deforestación y fuentes de energía sostenibles, ya hablamos sobre ello, y por ahora te pediría que me puedas compartir esa. Y Clara nos acaba de compartir el escenario, y para poder entonces proyectarlo voy a compartir aquí mi pantalla, y van a ver que el escenario que queda allí pues es justamente el que hemos trabajado a partir de estas dos iniciativas de acción climática. Comparto allí mi pantalla. Ahora, mientras me va cediendo permisos para compartir pantalla, pregunto, ¿esta acción climática de las fuentes de energía sostenibles a qué se refiere? ¿Qué compañero o compañera planteó esta posibilidad de las fuentes de energía sostenibles? Porque ahí la pregunta es, bueno, ¿y con qué energía tendría la posibilidad de este apellido de lo sostenible? Mientras me vas compartiendo, por favor, permisos para pantalla. ¿Quién quisiera participar? Andrés, Jaime, Mariela, Carlina. Podríamos también compartir ahí en el chat una energía sostenible para ustedes. ¿Cuál es en este momento? ¿Cuál pudiese ser? Ahí te puse como co-host en las dos conexiones que tienes, Aida Catalina. Listo, gracias Eduardo. Como ven entonces en pantalla queda justamente, no sé cómo ampliarlo acá, pero bueno, queda justamente el escenario que ya habíamos trabajado con estas dos iniciativas, tanto desde acá, desde la dimensión de emisiones de uso de suelo e industria, metano y otros fue la acción que afectamos, y desde el suministro energético, el carbón. Bueno, leo entonces por acá lo que nos dice por acá, bueno, Mario quería hablar. Buenos Adelante. días, mucho gusto. Mario Rolando Palma les habla de Guatemala. Bueno, energía limpia, sostenible, pues hidroeléctricas podría ser una, me parece a mí. Gracias. Gracias, Mario. Aquí también conecto entonces lo que dice de hidroeléctricas. Estamos preguntando nuevamente por estas energías sostenibles. Surge la posibilidad de esta acción climática de modelar, sí, incentivar esta cuestión de las fuentes de energías sostenibles. Pregunta, ¿qué entendemos por energías sostenibles? Y surge la posibilidad de, Mario nos comparte hidroeléctricas, Mariela nos dice solar, Lizeth nos dice puede ser energía a partir de aire, Andrés eólica, que se conecta con lo que dice Lizeth, Jaime nos dice algo que aún está en desarrollo y se ve muy interesante, es la geotérmica. ¿Tenemos esa opción? Sí, también tenemos esa opción. Creo que va por otras energías, o bueno, ya revisamos también energía. Bueno, no es totalmente energía nuclear, pero ya revisamos ese suministro energético que dices, Jaime, por allí. Daniela nos dice una energía de cero emisiones, economía circular. Nos dice Gloria, muy interesante porque también es un enfoque que viene tomando bastante fuerza para pensarnos el cambio climático. Clara nos dice, la geotérmica está incluida dentro de las energías renovables, hidroeléctrica también incluida dentro de las renovables, pero las hidroeléctricas tienen emisiones de metano, energía eólica, solar, geotérmica, solar, bioenergía. Entonces, fíjense que parece ser, tenemos entonces noción, la intuición y también seguramente el área de acción de distintos compañeros, compañeras que nos acompañan, que están aquí en este espacio, plantean estas posibilidades de suministro energético. Entonces, se puede generar energía a partir de los residuos, de acuerdo, que sería justamente la bioenergía.
Y bueno, ¿qué les parece si situamos entonces un pequeño cambio en las energías renovables? Entonces, acá en las energías renovables, que tiene que ver justamente con los paneles solares, a propósito de lo que nos comentaba alguna compañerita por ahí sobre la energía solar, geotérmica, turbinas eólicas, y bueno, esta energía que implica acá desde el simulador, por ejemplo, siempre vamos a tener estos comentarios de cada una de las palancas que vayamos modificando, pues tienen justamente como la explicación desde dónde estamos entendiendo remoción de carbono, fuentes de energía renovables, etcétera, etcétera. Entonces acá lo que nos pide pues es ampliar un poco el detalle como tal de la acción, pero ¿qué pasaría si tomamos una acción un poco en términos de lo siguiente? Y es, ¿qué pasa si en términos de suministro energético al 2100 aumentamos considerablemente el suministro de energías renovables? Hagamos entonces nuevamente esta iniciativa que nos plantea. ¿Cuál sería el impacto en la temperatura? ¿1 grado? ¿2 grados? ¿Qué pasaría entonces? Estamos en 2,7 grados centígrados. Por acá nos dice a qué temperatura llegamos. Nos comparte Eduardo, gracias. Si modificamos, alteramos, incidimos en las energías renovables, Mauricio nos dice alrededor de 1 grado sería la disminución, ¿de acuerdo? ¿Quién más quisiera? Andrés dice llegamos a los 3,7 grados, es decir, aumentamos, ¿sí? O bajamos 3,7 grados. Bueno, vamos entonces a tomar acción y miremos qué pasa. Fíjense que en términos de la temperatura, si hacemos una incidencia significativa en el suministro energético, energías renovables, pasamos de una temperatura, de un aumento de temperatura de 2,7 con las anteriores iniciativas, y si sumamos energías renovables, 2,6. Fíjense acá en términos de las fuentes globales de energía. ¿Qué disminuye? Así estaba, así queda. Fíjense entonces que en la gráfica, cuando ampliamos esta zona verde, que son las energías renovables, lo que ocurre, aquí espérate, porque aquí estábamos en este escenario con poca incidencia en energías renovables, y al ampliarlo disminuye entonces la capacidad acá, el suministro desde bioenergía, disminuye un poco también el carbón, petróleo, pero es muy, muy pequeño ese cambio. 2 grados nos dice Mario. Bien. Bueno, esta sería entonces la incidencia en términos de energías renovables. La otra acción climática, creo que habías comentado, Clara, era la deforestación, ¿verdad? Sí, yo quisiera agregar algo, que vos lo mostraste muy bien, Catalina, que es que a medida que se fomentan las energías renovables, ¿puedes colocarlo la imagen grande? Así se ve mejor lo que quiero decir. Eso. Si, si reproduces de vuelta la acción de fomentar las energías renovables, fíjense qué pasa con el área azul y con el área roja. Se achica, se agranda. A ver, Se contesta. achica. Yo veo que se achica, ¿no es cierto? Es los demás que ven. ¿Qué pasa con el petróleo? Sí, fomentar las renovables, lo que parece el efecto es que compite con el gas y hace disminuir la cantidad de gas que se extrae de la tierra. Y también hay un pequeñito cambio en el petróleo, me parece. A ver, ¿se puede repetir? Daniela nos dice por acá que parece que el petróleo, sí, que el petróleo parece igual, nos dice Daniela. Ok, ese es un dato muy importante que dice Daniela. El petróleo se mantiene igual, y si ustedes ven los precios, ¿puedes mostrar la pantallita de los precios?
puedes acceder Acá. por la cuadrícula esta que está arriba a la derecha, al lado de la I. Al lado de la I. A ver. No sabría. Ah, ya. Ah, espérate que abrí otra. Ya, aquí está. Esa. Listo. Ajá. Y muestra los costos de electricidad y el efecto de subsidiar las renovables. Haz doble clic ahí, sí, exacto. Ahí se ven, cuando fomentamos la renovable, fíjense lo que pasa. El precio del petróleo sigue igual. Sin embargo, el área del petróleo también sigue igual. Y es la más cara, porque la gente sigue consumiendo petróleo. A pesar de que tiene energía más barata, mucho más barata que la energía renovable. ¿A alguien se le ocurre la respuesta? ¿Por qué se sigue consumiendo petróleo a pesar de que es una de las energías más caras a fin de siglo? Nos dice por acá Daniela, porque los productos funcionan con petróleo, carros, aviones, etcétera. Muy buena respuesta, Daniela. No sé, Pues claro, mientras no convirtamos el uso de la energía del petróleo, como los motores de carro o como el consumo de petróleo para producir la energía, mientras no convirtamos esos artículos que consumen petróleo, los convirtamos en alguna otra línea de forma de energía, pues continuará consumiendo petróleo. O sea, los millones de carros que existen en el mundo seguirán consumiendo petróleo porque los motores son a base de petróleo. La conversión de esos motores tendría que ser el cambio real para que el petróleo bajara de precio y se convirtiera en un segundo o tercer uso, porque ya no sería útil. Gracias. Muchas gracias. Podemos simular lo que acaba de decir el señor, de convertir la tecnología motor de combustión en autos a hidrógeno o eléctricos. Claro que sí. Aquí, por ejemplo, iríamos a la dimensión de transporte en términos o bien de eficiencia energética o bien de electrificación. Interesante también de los comentarios que nos comparten, por ejemplo, Andrés Gloria, que nos dice, pues porque sigue siendo necesidad, intereses políticos y económicos también entran en la ecuación. Pues me refiero a esta discusión porque casi todo el sistema energético en la actualidad está basado en el petróleo e inclusive también si mencionamos la cantidad de productos que se derivan del petróleo, ¿no? Y ahí entraría el por qué un suministro energético pensado desde las energías renovables, pues entraría a competir con el gas, que es la reflexión que nos trae Eduardo, pero no entraría a competir significativamente con el petróleo justamente por el lugar que ocupa en nuestros niveles de consumo. Nos comparte también Charles acá que da una mejor eficiencia energética en el parque automotriz. Entonces, esa puede ser nuestra segunda palanca, eficiencia energética. En materia entonces de eficiencia energética, pregunto, si incidiéramos significativamente, ¿cuál sería su impacto en términos de la temperatura del planeta? Estamos en 2,6 grados centígrados. Ahí parte la pregunta. ¿A qué temperatura llegaríamos? Estamos en 2,6 grados si hacemos una incidencia significativa en la eficiencia energética. A ver qué nos dicen por aquí. 1 grado, 2 grados, 0,5. ¿Qué les dice la intuición? Daniela dice 2,3, es decir, bajaríamos 0,3 grados. Mario también bajaríamos 0,3 grados, de 2,6 a 2,3. Bueno, vamos a ver entonces qué ocurre. Fíjense acá que teníamos una temperatura de 2,6 grados y llegamos entonces, creo que piqué muchas veces acá, nos dice aumentaría 1 grado más. Bueno, ahí vamos también viendo quiénes se van acercando, menos 100 grados, ok.
Y bueno, entonces en materia nuevamente teníamos el costo energético, pero en términos de las fuentes globales de energía, fíjense también la incidencia. Es decir, la eficiencia energética causaría un impacto significativo en las energías renovables, aumentaría la electrificación justamente y entraría a competir ahora sí con el petróleo y el gas en términos de electrificación a propósito de lo que nos comentaba el compañero, y es que la eficiencia energética ya se piensa en materia del parque automotriz como los niveles de consumo de derivados del petróleo como la gasolina, pues entran a alimentar estos vehículos, pero si la eficiencia energética comienza a ser una incidencia cotidiana, es decir, comienza a ser cotidiano que los coches pues tengan cierta eficiencia energética y no solamente el transporte particular, sino también el público, pues una de las reflexiones que traemos allí es que entraría significativamente a competir con la fuente de suministro del petróleo. Bien. Bueno, nos queda entonces también en términos de esta dimensión de emisiones de suelo e industria, la deforestación. La deforestación suele ser una acción climática que se frena desde la defensa de los territorios y la vida, y que también incluso incide en estos fenómenos que están ocurriendo en Colombia, que es como la potrerización de los bosques, es decir, este correr la frontera agrícola. Clara, adelante. No, perdón, es que bajé la mano recién porque era para agregar algo sobre el transporte, pero bueno, lo digo rapidito, era que quería decir que no solamente la eficiencia hay que pensarlo como algo tecnológico, sino que también puede ser que nosotros llegamos o sea, nos transportamos de la misma manera, pero con menos energía. Y formas de hacer eso es andar más en bici, caminar más. O sea, hay políticas que pueden implementar los gobiernos que reduzcan el uso de autos particulares con una sola persona, por ejemplo. Eso creo que se hizo en Buenos Aires, penalizar o reducir, por ejemplo, el valor de los peajes cuando van autos con más de 3 personas, por ejemplo. Distintas medidas que nos ayudarían a transportarnos usando menos energía. Eso, gracias. De acuerdo, Clara, muchísimas gracias, porque tiene que ver también con algo que es muy, muy común cuando discutimos temas de cambio climático, y es que se proyectan acciones que sobre todo están situadas desde la tecnología. Es decir, somos muy tecno-optimistas en términos de cómo poder solucionar o darle solución al cambio climático, y a veces también tiene que ver justamente estas acciones cotidianas que pasan por pensarse de otra forma la eficiencia, no solamente en materia tecnológica, como nos hace notar Clara. Muchas gracias por ese comentario. Estábamos dialogando entonces sobre esta palanca que es muy interesante, yo la nombro así como palanca, y esta dimensión de emisiones de uso del suelo, mencionábamos entonces acá que la deforestación pues sí, suele ser justamente una de las acciones que está tomando un impacto muy significativo en el cambio climático, pero la idea es que desde este simulador logremos ver qué tanto, es decir, qué tanto impacto creen ustedes que causa la deforestación en materia de cambio climático. Y ahí entonces nos vamos con la pregunta nuevamente. Si reducimos a su mínima expresión, valga la redundancia y la deforestación, ¿qué impacto tendría frente a la temperatura del planeta? ¿Qué creen ustedes? En 2,5 grados. Bien, de acuerdo, nos dice por acá 2,4, dice Eduardo, Mauricio dice 2,1, bien, una reducción de 0,4 grados, Andrés dice 2,5 grados, es decir, se mantiene Andrés.
Bueno, vamos entonces a ver si llevamos esta acción. 2,3 nos dice Mario, Carmen nos dice 2. Bueno, la intuición nos dice esto y veamos el simulador cómo responde frente a esta acción climática. Bien, entonces estábamos en 2,5 grados y llevando a su mínima expresión la deforestación en términos del uso que se le da al suelo y las emisiones que está generando, no solamente por la ganadería intensiva, sino también por la ganadería extensiva, por lo que está pasando, por ejemplo, en la Amazonía, que tiene que ver con con mover la frontera agrícola y generar estos potreros, bueno, que conectan ahí con la ganadería extensiva. Fíjense que si movemos aún así esta deforestación a su mínima expresión, que lo que pasa, por ejemplo, en materia de política pública en Colombia es que sobre todo se tiene se generan unas acciones concretas a ciertos actores. Entonces tenemos allí a los a los campesinos y campesinas que hacen parte de ciertos territorios y bueno, ahí entonces la deforestación pasa también por preguntarnos no solamente estos actores que hacen parte sobre todo de la incidencia de las políticas públicas, al menos en materia de deforestación en Colombia, sino también por las grandes industrias multinacionales, transnacionales, que están justamente pues, generando estos ciclos terribles de deforestación en los territorios. Entonces, bueno, aquí vamos con... Ay, me adelanto, listo. Y vamos en este escenario. Fíjense también el impacto significativo que tiene acá en las emisiones de gases de efecto invernadero por gas, ¿no? Es decir, la deforestación, llevar hacia el mínimo la deforestación tiene un impacto significativo también en las emisiones y los gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque creen que llevar la deforestación a su mínima expresión genera que tengamos menos emisiones de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero. ¿Qué les dice nuevamente la intuición? Bueno, pues mientras nos van compartiendo lo que se les ocurre frente a esta acción, de acuerdo, el por qué. El por qué tiene que ver justamente, y por eso acá, fíjense, si aumentamos esta gráfica y vamos hacia atrás y hacia adelante, tenemos entonces que tanto el CO2 de energía como sobre todo esta parte acá, que es el metano, CH4, pues se ve afectado significativamente y es justamente porque llevar al mínimo la deforestación es permitir la posibilidad de la sobrevivencia, si se quiere, de la permanencia de los bosques, de ecosistemas estratégicos que permitan justamente la captura de estos gases o, si se quiere, claro, la captura de estos gases y la incidencia de disminución para que no sigan generándose hacia afuera. Carmen, tienes la mano levantada. Adelante. Hola, buen día a todos. ¿Podría hacer un comentario? Claro que sí, bienvenido el comentario. ¿Cómo están? Bueno, en realidad hay dos formas de deforestación. Una es con la tala de árboles y la otra es a través de incendios. Entonces, bueno, una peor que la otra en realidad. Y estamos viendo en mi país, en Bolivia, se han quemado casi 5 millones de hectáreas por incendios provocados. Eso es una cosa, hay emisión ahí de gas tremendo. Y lo otro es que cuál es el uso que le van a dar a esa tierra. En parte va a ser la ganadería, que va a tener otro efecto, otro impacto terrible. Lo otro es el uso para la siembra de coca. ¿Y cuál es el derivado ese de coca? Va a ser cocaína. Entonces, en su proceso mismo de hacer cocaína ahí, hay un impacto medioambiental en este caso. Entonces, ese es un factor muy, muy crítico que ha ocurrido aquí y seguramente en otros países. Pero
Y bueno, eso es por un lado, ¿no? Es impactante esto. Lo otro es un comentario así de la anterior pregunta, de la parte de costos. Yo estoy más o menos dedicada a lo que es la producción ecológica y también a lo que, bueno, relacionada con el cambio climático, ¿no? En realidad. Y se han tratado de hacer los chequeos ecológicos, midiendo costos y todo eso. Es muy, muy alto el costo de hacer ese tipo de, por lo menos hasta ahora se ha visto. ¿Por qué? Porque se emplea más mano de obra. Hacer un chequeo normal es usar la motosierra y empezar a talar árboles. Eso lo puede hacer no sé, un grupo de 3 personas en una hectárea, digamos, pero se necesita un mes para que 10 personas entren a cortar con hacha, dejar algunos árboles y todo eso, ¿no? Entonces, hasta que no tengamos una eficiencia económica también, el mal uso de técnicas van a seguir provocando esta emisión de gases y el efecto del cambio climático, ¿no? Gracias. Gracias, Carmen, a ti por ese comentario, porque, claro, traes a colación muchas claridades frente cuando hablamos de deforestación, de qué estamos hablando. Y claro, pensamos esta primera forma que nos comentas frente a la tala y la segunda frente a los incendios. En la tala es muy común que desde política pública estemos formulando acciones que sobre todo estén impactando a el campesinado. Entonces se tala uno o dos árboles y esto es muy importante porque parte de una charla que teníamos, de un diálogo ahí, de saberes que teníamos con una comunidad indígena, no recuerdo ahorita el cata, no, bueno. Y este diálogo nos llevaba a plantear algo muy interesante, bueno, muy problemático, y es que la tala de árboles para las comunidades pasa por el pedir permiso, es decir, tiene una dimensión espiritual muy conectada para estas comunidades. Y ellos nos comentaban que cuando ellos talaban unos árboles que no se talan, sino justamente se hace caer al árbol y demás, se le pide permiso al árbol y se le da un propósito. Y esta persona, la comunidad indígena, nos comentaba que, claro, se le da el propósito al árbol de yo a ti te voy a bajar porque voy a construir una casa, porque necesito esto, porque necesito lo otro. Y lo comentaban, el pedir permiso era sumamente importante para esta comunidad, porque les permitía justamente que cuando la madre naturaleza pasara a las 12 en punto de la noche y pasara a cobrar, pues entendiera que ese árbol ya fue pasado como a cierto propósito, tiene un propósito y luego su vida espiritual puede pasar a otro plano. Es decir, es una dimensión que se escapa de la academia, que se escapa de lógicas institucionalistas, que se escapa de muchas lógicas, pero que dimensiona justamente el propósito que tiene para la comunidad el árbol, que puede ser simplemente, que puede pasar justamente por una necesidad pues de vivir, de cohabitar. Y frente a los incendios también, lo que quería resaltar es eso y lo que pasa en materia masiva, y es con las industrias, agroindustrias que requieren, bueno, sobre todo multinacionales y transnacionales, que están incidiendo masivamente en la tala, pero que las políticas públicas no los afectan allí. Y la pregunta es, bueno, ¿qué está pasando allí? Y frente a los incendios, Carmen, que nos compartías en Bolivia, que son muy problemáticos, y por acá nos compartían también otras compañeras, en mi país, en Colombia, tiene que ver justamente con esta expansión de la frontera agrícola, tiene que ver también con la renovación de cultivos y con este paso de los proyectos de desarrollo con enfoque territorial para permitirles a los campesinos y campesinas renovar estos cultivos dedicados a la coca y pues ofrecerles otras posibilidades. Ahí lo que dialogábamos también en algún momento con Eduardo y con Clara es que estas posibilidades de adaptación para producir, justamente para trabajar la tierra desde otros cultivos, pues o bien están acaparados y hacen parte de grandes multinacionales y transnacionales que tienen monocultivos y galpones de floras y bueno y demás, o bien pasa también por esta cuestión estaba comentando sobre los incendios, ¿cierto?
O bien pasa también por la renovación de ciertos cultivos como el arroz. Para renovar las tierras donde se cultiva el arroz se quema la tierra, ¿no? Y pasa entonces también por unas lógicas que no son agroecológicas, sino que responden a una dimensión industrial. Entonces ahí nos conectamos con los comentarios que hacen saber Jaime, sí, saberes ancestrales, y creo que lo mencioné de manera muy burda, pero pues bueno, es muy interesante también encontrar estos diferentes puntos de vista donde pues las comunidades nos hacen saber justamente de qué implica pensarnos. Ellos también se piensan en el cambio climático, ellos también están sintiendo olas de calor, ellos también se están viendo afectados por inundaciones y demás. Y lo interesante de compartir estos saberes es que entienden que el cambio climático también se puede pensar desde una dimensión espiritual, que también pasa por un cobrar de la madre naturaleza por todas las afectaciones en términos de exploración y explotación que hemos causado. Entonces, bueno, eso es interesante. Claro, el no talar árboles, pero el dimensionar también las implicaciones que tiene el señalamiento de quien tala un árbol, porque el que tala un árbol, vuelvo y repito y reitero, en Colombia pasa que la política pública es muy punitiva con aquel campesino, campesina, comunidad indígena, afro, que genera la caída de ese árbol, pero no es igual de punitiva con la transnacional multinacional que está detrás de una tala masiva. Entonces ahí la pregunta sería, pero ¿qué pasa entonces en esas relaciones de poder? ¿Qué pasa ahí con esas acciones? Bueno, bastantes comentarios que se me escapan, pero que sería necesario. Vuelvo entonces a esta herramienta de comparte el escenario. Voy acá a copiar el enlace y lo paso de regreso allí con Clara, que tiene la mano levantada para justamente retomar otras palancas, que podamos retomar otras acciones climáticas y sigamos dialogando. Clara. Bueno, a ver, un segundo que abro el escenario y mientras me gustaría que en el chat vayan proponiendo nuevas acciones para seguir agregando a este escenario que tenemos. Todavía estamos como un poco, estamos llegando, estamos en 2 grados centígrados, pero nos faltan acciones para llegar al objetivo, así que me gustaría que propongan nuevas acciones, ahora que conocen cuáles son posibles en En-ROADS de implementar. A ver, un segundo, ¿dónde lo abrí? Un segundo. Y además, a ver, ok. Ok. Bueno, acá tenemos el escenario que estábamos construyendo. Mientras van poniendo nuevas acciones, me gustaría agregar que... Perdón, Clara, Sí. ahora se ve. No se veía. Ah, ¿se ve? Ah, ok. Ahora Claro. sí. Bueno, mientras van poniendo nuevas acciones ahí en el chat, me gustaría, o sea, esto es como, generalmente es una desilusión ver que reducir la deforestación, a ver, yo no, acá lo voy a volver a como estaba, sin acción en deforestación, y el máximo que sería sin deforestación neta para el 2050, en general es como que nos desilusiona esta acción, pero no nos olvidemos de todos estos cobeneficios que estuvimos viendo de biodiversidad, proteger nuestros bosques, por las comunidades, por la biodiversidad que habita ahí. Y en general es como que las emisiones del dióxido de carbono del uso del suelo son despreciables con respecto a otras, como la del uso de la energía. Por eso es que no es tan significativa como desearíamos para el clima, ¿no? Vemos que solo reducir esta franja verde ayuda poquito en la temperatura, pero bueno. Eduardo, ¿vos querías agregar algo? Bueno, mostraría la pantallita del impacto sobre la biodiversidad y las muertes, si te parece. Sí, buenísimo. Acá está la biodiversidad. Entonces, bueno, esto, perdón, ¿querés contarlo vos? Decilo vos. Bueno, no, lo que contaba Eduardo es que, bueno, hay un montón de impactos que podemos ver acá en En-ROADS, y en el escenario que acabamos de crear de 2.4 grados centígrados con respecto
Aldeñida de base, que era 3.6 grados centígrados, logramos una mejoría de, estas son las especies que pierden más del 50% de su rango climático. O sea, por la temperatura, el aumento de temperatura que estaríamos teniendo, se esperaba que para el 2100 el 56% de invertebrados pierdan más del 50% de su hábitat, digamos, del rango en el que pueden vivir. Y con este escenario que estamos construyendo, logramos que se reduzca hasta el 30%. Lo mismo con los vertebrados, del 31 al 14%. O sea, estaríamos preservando el hábitat, en el que, el rango climático en el que pueden vivir todas estas especies, las plantas, los insectos, los mamíferos, del 28% al 13%. Y lo mismo pasa con lo que es las muertes adicionales por calor extremo. ¿Ese era el que querías nombrar, Eduardo? Sí, me parece importante que tomar conciencia de que no es un numerito el 3,6 que está ahí arriba en la pantalla, sino que son vidas humanas, son especies, que es comida, ¿no? Porque también está el tema de la comida, la disponibilidad de alimentos, pero acá fíjense lo que pasa con Sudamérica y América Central. 3 grados de calentamiento o más para América Central y Sudamérica tiene un impacto importante sobre la desertificación. Y ahí tenemos las muertes adicionales por calor extremo. Sudamérica es una de las zonas más golpeadas, aparte de su sudeste de Asia, ¿no? Pero hay vidas que se pierden por esto de las olas de calor, matan. Y la comida también es importante. Ahí sí pasemos a los alimentos. Estos son cultivos típicos que usa la humanidad: el maíz, trigo, arroz, la soja. La rayita vertical es lo que está pasando hoy, ¿sí? Hoy ya perdimos el 5% del maíz. Pero si no hacemos nada, perderíamos el 21% del área del maíz. Con lo que hicimos hasta ahora, reducimos esa pérdida a la mitad. Es decir, salvamos la mitad del territorio que se perdería. Lo mismo pasa con el trigo, el arroz y la soja. Sí. Bien, muchas gracias. Yo ahí también quisiera complementar, Clara, sobre todo en disminución de especies, porque, y bueno, también es significativo pensarnos también las muertes. Sí, es terrible, aunque el llamado también que queremos compartir con Clara y Eduardo es no llevarnos desde este simulador que nos permite discusión, no llevarnos a la inacción climática, porque ese sería un resultado también nefasto de este ejercicio, y es justamente que esto nos permita plantearnos un panorama crítico, muy crítico, pero también que permita escalar discusiones y acciones posibles. Y esas discusiones y acciones posibles pasan por pensarse cosas de este tipo, y es las especies que pierden más del 50% de su rango climático, en especial, y los biólogos, biólogas que nos acompañan acá sabrán mucho más de ello, y es frente a los aves. Hay algo muy interesante, pero bueno, vuelve este caso, es muy interesante cómo van surgiendo nuevos temas de investigación, nuevos enfoques que mueven a la academia, pero también que llevan a la acción de la protección de la vida, de la supervivencia y demás. Con las aves pasa algo muy interesante, y es el fenómeno de alta montaña. El fenómeno de alta montaña, imagínense tal cual, si más o menos por acá hubo una montaña, y de esta montaña lo que va pasando es que con la expansión de frontera agrícola, con la disposición de los monocultivos, con la entrada de la agroindustria y la industria, con todas estas entradas que van generando situaciones más críticas para el uso del suelo, pero también para las comunidades que hacen parte también de los territorios,
genera entonces olas de calor que van hacia arriba. Y si esto fuese una montaña y todo esto está ocurriendo en la planicie, pues el fenómeno de alta montaña es justamente que esas olas de calor son expansivas. Y las especies que están en la parte de la planicie, en la parte más baja de la montaña, luego comienzan a migrar a la parte más alta de la montaña, que comienza a ser justamente el espacio para poder sobrevivir, o el territorio que les permite sobrevivir. Pero si las olas de calor siguen aumentando, si se siguen generando formas extractivistas de sostener consumos de vida y demás, porque pilas, es importante, nosotros necesitamos consumir. La cuestión no es dejar de consumir, la cuestión es preguntarnos qué iniciativas podemos generar para que no creamos que estamos como en la escala de esta pirámide de consumo, no somos los únicos que consumimos aquí, ¿no? Entonces, volviendo a este fenómeno de alta montaña, si las especies que estaban en la parte más baja de la montaña suben un poco más, sigue expandiendo esa ola de calor y siguen subiendo, llega el fenómeno de alta montaña y es que pasa entonces cuando estas especies ocupan el pico de la montaña y ahí, al menos para las aves, se genera un proceso de migración masiva y ahí es el peligro en términos de la extinción de estas especies, porque comienzan a migrar y también con la gráfica que nos estaba comentando Eduardo y Clara frente a las muertes por olas de calor, claro, pasa también por las migraciones masivas, pasa también por los refugiados climáticos. Entonces, en materia de muertes de seres humanos, no solamente es la ola de calor que implica en un territorio, sino son todos los refugiadas en este momento por el cambio climático. Quería como apuntar eso allí, pero entiendo que también se movió mucho el chat por acá. Un poco, pero estuvimos ahí, estuvieron proponiendo nuevas acciones para seguir, lo cual está muy bueno. Y por ahí lo que podemos hacer entonces es, voy a ir siguiendo el orden de los comentarios que pusieron. Acá, por ejemplo, crear nuevas áreas protegidas, educación y políticas sostenibles. Bueno, en cuanto a áreas protegidas, lo que podríamos más o menos asociar con el simulador es decir, bueno, ¿qué pasaría si reforestamos antiguos bosques? Eso estaría dentro de lo que es el control de forestación. Y nada, a mí hay algo que me gusta mostrar acá en forestación, que es, seguramente ustedes escucharon hablar de 1 trillón de árboles, y bueno, les voy a mostrar cómo simular qué pasaría si plantamos 1 trillón de árboles. Voy a restablecer gráficos con este me gusta. Para simular esto, lo que tenemos que hacer es modificar el área máxima en En-ROADS. Yo entré a simulación, suposiciones. Esto es avanzado, no necesariamente lo pueden aprender, obviamente, si tenemos un montón de materiales disponibles para que aprendan a usar el simulador, pero esto, alguien en el equipo calculó qué área se necesitaría para plantar 1 trillón de árboles, y son 840 millones de hectáreas. Y si ahora, vean, estamos en 2.4, vamos a mover al máximo plantando 1 trillón de árboles. Bueno, y bajamos a 2.3. Y la verdad es que pasa lo mismo, obviamente que lo que hablábamos antes respecto a la cantidad de tierra que se necesita, hay que pensar quién vive en esa tierra, si estamos plantando en lugares donde, digamos, cómo lo estamos plantando, digamos, puede afectar a la biodiversidad que existe en ese lugar, etc. Pero bueno, a mí me gusta mostrar qué impacto tiene el trillón de árboles, porque es algo de lo que se habla a una medida que se suele hablar bastante. Después, otra acción que tenemos es comprar electrodomésticos que gasten menos energía, propone Eduardo. Entonces, eso lo podemos, obviamente que el control acá de En-ROADS es un poco más global y más amplio, no solo electrodomésticos, pero dentro de los electrodomésticos más eficientes estarían incluidos acá,
en lo que es edificios e industria, eficiencia energética. Entonces, si suponemos que compramos electrodomésticos más eficientes y bueno, además las industrias se vuelven más eficientes, o sea, logran producir la misma cantidad de productos, pero usando menos energía, y logramos calefaccionar nuestros hogares con energía limpia, etc. Esto estaría afectando acá la eficiencia energética, que hoy en día ya en el escenario de base ya se supone que crece a 1.2% por año, pero nosotros podemos suponer que la aumentamos aún más. Entonces vamos a mover la eficiencia energética, estamos en 2.3, y miren, vamos a ver qué pasa con las fuentes globales de energía cuando implementemos esta acción. Y vamos, listo, boom, fue muy significativo cómo se redujo el consumo de energía, porque justamente estamos produciendo lo mismo usando menos recursos, así que esto es buenísimo. Cuando se reduce el consumo de energía, miren, bueno, miren lo que pasó, además reducimos el costo, lo cual es muy positivo especialmente para las comunidades más con menos recursos. Y vamos a ver otro gráfico que sería lo que es, lo que quería mostrar, era, bueno, la demanda, lógicamente, disminuyó drásticamente. Esto nos ayudó a 2.1 y estamos muy cerca de llegar a la meta. A ver, ¿qué otras acciones propusieron? Bueno, no incendiar los bosques, esa ya lo estuvimos hablando bastante. Otra acción, veamos, es, a ver si proponen acá acciones. Sí, bueno, varias. Nos dicen no talar los árboles, que tenían que ver con deforestación, mayor vegetación, que tenían que ver con reforestación. ¿Qué más nos dicen por acá? había una que leí, transporte con energías renovables, ok. Entonces, ¿cómo podemos implementar esta acción? Las energías renovables nos podrían estar alimentando las baterías de autos eléctricos, ¿no? Entonces, esto se relaciona con el transporte, electrificación, y acá en el control principal de En-ROADS lo que vemos es electrificar el transporte terrestre. ¿Por qué? Porque hoy en día hay limitaciones tecnológicas para electrificar lo que son los aviones y los barcos, porque necesitaríamos baterías muy pesadas y muy grandes, que no, o sea, un avión tiene que despegar y no podría levantar ese peso, y un barco de puerto a puerto, con la cantidad de días que tiene que estar en el mar, tampoco no alcanzaría ninguna batería que existe hoy. Pero igualmente, si ustedes quisieran simular, porque obviamente esto es un simulador y nos permite jugar e imaginar escenarios posibles, pueden suponer que se electrifican los nuevos medios de transporte aéreo y marítimo en el control avanzado, pero yo voy a mover solamente lo que es la electrificación en transporte terrestre, autos, colectivos, trenes, tranvías, etc. Vamos a electrificar y vamos a ver qué pasa. Llegamos a 2 grados centígrados, al límite del acuerdo. Así que, bueno, esto ya es para celebrar, no sé en qué momento, bueno, nos quedan unos minutos más, si alguien propone alguna acción más para llegar a un escenario un poquito más deseable, sería lo ideal. Aquí Gloria nos comparte algo muy interesante y es educación, crear conciencia, llevar actividades como estas a las aulas, innovación y tecnología con enfoque sostenible. Y esa, aunque sea una acción, Gloria, que no podemos simular allí, es decir, no podríamos tener la palanquita de educación, pero el mismo espacio de simulación es una herramienta didáctica para nutrir nuestra práctica pedagógica en el aula. Entonces, allí sería muy interesante justamente pensarnos cómo compartir temas de cambio climático, cómo compartir esta cuestión estructural de pensarse acciones climáticas desde herramientas prácticas como esta.
Esa sería también la invitación, Gloria. Clara nos dice por acá, Jaime, reducción de la población a mediano y largo plazo, ¿se puede simular? Sí, ahí estaría. Daniela también nos dice, no hemos hecho nada con gas, creo que es importante reducir su explotación. Ingrid nos dice, generación de energía a partir de los residuos sólidos. Jaime nos dice, oh, perdón, el crecimiento. Ok. Ingrid también había tenido un comentario muy interesante, qué pena que no lo retomé, pero lo habías comentado justamente con la remoción y captura de carbono. Pero bueno, vamos avanzando también. Clara, ¿qué acción quisiéramos retomar ahí? Bueno, con la primera que nombraron, que es la población global, y también después se corrigieron y pusieron lo que es la economía, el crecimiento económico, ¿sí? Estas son variables que podemos afectar. Y bueno, yo para entrar acá les muestro, accedí a vistas, gráficos de CAIA, y básicamente los gráficos de CAIA nos permiten afectar algunas variables que determinan las emisiones de dióxido de carbono de la energía. Entonces, en este escenario que nosotros construimos, ya habíamos logrado reducir las emisiones bastante, y eso fue indirectamente, digamos, a través de todas estas acciones, afectamos lo que era la intensidad energética del PIB, que significa estamos produciendo la misma cantidad de riqueza, la misma cantidad de valor en nuestra economía con menos energía. Eso lo habíamos logrado a través de la eficiencia energética. Por otra parte, al descarbonizar nuestra economía con menos carbón y más energías renovables, logramos reducir la intensidad de carbono de la energía, fuentes más limpias de energía. Entonces teníamos esta línea azul comparado con la negra, que era la línea de base. Y ahora, dos cosas más que podemos afectar para reducir estas emisiones de dióxido de carbono de energía es la población global, que se espera un crecimiento. Estos datos que usa el simulador fueron sacados de las Naciones Unidas, de un escenario de proyección de las Naciones Unidas, que lógicamente tiene un crecimiento y hacia final de siglo un poco se aplana, llegando hasta más o menos 11 billones de personas para final de siglo. ¿Y qué pasa? Si reducimos un poco ese crecimiento, obviamente tenemos que ver con qué políticas que sean de manera equitativa, ¿no? Por ahí con educación, planificación familiar, etcétera, permitiendo a la gente el acceso a la educación sexual. Si reducimos un poco la población global y también reducimos, vamos a ver cómo nos ayuda esta acción. Bueno, no logramos significativamente ningún cambio, pero porque también ya estamos en un escenario donde hicimos muchas acciones. Si implementamos también una reducción del crecimiento económico, que hoy en día, en este escenario y el escenario de base, ya incluye un crecimiento a largo plazo de 1.5 grados, de 1.5% por año, y a corto plazo de 2.5% por año, podríamos reducir el crecimiento a largo plazo, por ejemplo, también con políticas que no afecten a la calidad de vida de la gente, y llegamos también a reducir un poco. Así que bueno, eso es algo que podríamos afectar. Vamos a los gráficos predeterminados, porque había varias acciones más. Podemos implementar una o dos más y ya pasar a la parte final. Gas, habían propuesto gas natural, sí, podríamos implementar acá un impuesto o poner leyes que favorezcan, o reducir la inversión en gas natural, etcétera. Un montón de medidas que podríamos aplicar. Y vamos a ver qué pasa. Observen acá la franja azul, que es la del gas natural, y en general vean otras, porque como veíamos hoy, todas las fuentes de energía compiten entre sí, algunas más y otras menos, pero todas compiten. Entonces, si implementamos un impuesto al gas natural, ¿qué pasó? Bueno, reducimos el uso del gas natural. En grados centígrados no notamos ningún cambio, pero esto es porque obviamente cada vez que cuando tenemos un escenario con muchas acciones, cada vez cuesta más bajar la temperatura. Esto es un truco del modelo, digamos. Pueden ustedes simularlo en un escenario nuevo y ver qué pasa. Y lo mismo, acá están proponiendo el petróleo,
un impuesto en petróleo, a ver, vamos a ver qué nos ayudaría. Reducimos 1 grado más. Lógicamente que siempre hay retrasos en la implementación de estas acciones por la infraestructura que ya está hoy en día y que demora tiempo en irse, pero nos ayudó. Y bueno, algo que está bueno ya, que ya llevamos a un escenario de 1.8 grados centígrados, se los voy a compartir, y ustedes pueden agregar o modificar las acciones que quieran. Algo que está bueno ver a esta altura es de lo que hablaban de la contaminación del aire también. Vamos a ver en qué contaminación del aire llegamos. La contaminación del aire por energía, cuando en un escenario de 3.6 grados centígrados era esta. Y hoy en día, con esta acción, con este escenario que creamos, logramos reducir un montón la contaminación del aire por energía, que eso obviamente nos ayuda a mejorar la calidad de vida de la gente y reducir las muertes por contaminación del aire. Así que, bueno, hemos hecho un montón. ¿Qué les parece si pasamos a la parte de la reflexión final, salvo que Aida, Catalina o Eduardo tengan algún otro comentario? No, yo diría que es muy significativo el escenario que hemos llegado y pues la invitación también sería a que se animen a utilizar este simulador de acciones climáticas y puedan compartirnos los escenarios que generen de esos procesos educativos y de esos compartir. Pero daría paso entonces al espacio ya de emociones y un poco rastrear cómo nos sentimos con este espacio. Bueno, perfecto. Bueno, acá está la celebración porque en realidad esto es re importante, que llegamos al acuerdo, al objetivo. Así que como lo más importante en este caso bueno, ustedes piénsenlo, pero lo más importante de este momento es que fue posible hacerlo, y ahora nos gustaría que nos tomemos todos 1 minuto de silencio. Yo lo voy a cronometrar, y pensemos, la consigna sería pensar, ¿qué te gustaría de ser parte de este futuro que acabamos de crear? Así que comienza el minuto y piensen, y después nos comparten en el chat, ¿qué te gustaría de ser parte de este futuro que acabamos de crear? Bueno, se cumplió el minuto. Y bueno, ¿les gustaría compartirnos en el chat? O si alguien quiere compartir brevemente qué les gustaría de este futuro. Acá Andrés nos dice que hubiera más árboles. ¿Qué otras cosas imaginan de este futuro? Disminuir mi huella contaminante. Ay, perdón. Ahí está.
menos animales en peligro de extinción, colaborar con esto, ser parte de este proyecto. Mejores alternativas tecnológicas para el cuidado de nuestra atmósfera. Me gustaría que todas estas acciones fueran implementadas en la realidad. Cada día hay más muertes en todas las especies del cambio climático y que sus hábitats estuvieran disponibles. Más educación ambiental en el mundo y cuidado de la tierra. Gracias, Guadalupe de México. Bueno, muy lindas acciones. Hacer más huertas. Algo extremo, reducir la globalidad, disminuye la dependencia del uso del carbono por el transporte marítimo, aéreo y terrestre. Muchas gracias por todas las respuestas. ¿Hay alguien desmuteado? Mario, ¿querías decir algo? Vea, cada vez que pensamos en eso, pues es nuestra casa, la casa de todos. Y nosotros cuidamos nuestras casas usando un montón de energía que al final destruye la casa global. Sí. Creo que el cambio de todas estas energías y lograr la reducción de ellas, implementar los árboles, limpiar las áreas de tanta contaminación, va a mejorar la casa de todos. Y sería hermoso ver que nosotros como humanidad vamos a sobrevivir a cualquier otra situación. Nosotros mismos vamos en una carrera desenfrenada, no sé, a estrellarnos a un paredón y acabar con nosotros mismos. Sería hermoso ver que la humanidad va a sobrevivir porque realmente tomó conciencia. Gracias. Gracias a vos. Muy lindo lo que compartiste, Mario. Y acá hay más, bueno, la gente, todos ustedes están poniendo más cosas en el chat, más científicos ambientales, crear conciencia en la huella de carbono que cada uno realizamos, proteger nuestros ríos, quebradas, nuestro entorno cercano, un planeta más sostenible, ecológico, con tecnologías limpias y saludables. Sí, conciencia global sobre el cuidado de todos los elementos de vida para dejar un mundo mejor para futuras generaciones. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad es que muy lindas reflexiones. Voy a pasar brevemente ay, perdón, estoy queriendo ir para atrás y ahí está, no andaba. Bueno, acá veo Aida Catalina, tenés la mano levantada, por favor. Y es que para este cierre llega el momento donde nos pensamos qué hacer, y frente a esa pregunta quisiera compartir que la intención que tenemos también con Clara y con Eduardo es que desde el taller podamos mover acciones, es decir, que no, una de las mayores reflexiones que me he llevado de estos espacios es que pues no nos interesa compartir esta cuestión de las discusiones del cambio climático desde esta infoxicación, ¿no? Como esta cuestión de intoxicarnos con imágenes tan desastrosas de futuros y presentes tan terribles que están pasando. Y si en este momento no estamos habitando algún escenario de este tipo, pues somos privilegiados y privilegiadas. Y el privilegio aquí no lo planteo como una cuestión... Sí, lo planteo como una cuestión cotidiana y estructural también, es decir, no hacer parte de las comunidades, por ejemplo, que están viviendo la operación Artemisa de renovación de cultivos de coca en el Putumayo y el Guaviare en Colombia,
pues hace caer en cuenta que hay un privilegio allí y que podemos ceder ese privilegio, y ceder ese privilegio comienza a pensarse en términos de cómo hacernos cargo desde cuestiones cotidianas, de la forma en la que nos alimentamos, nos transportamos, convivimos, hablamos, dialogamos, y qué maravilloso sería que a partir de estos ejercicios de simulación de acción climática, de estas herramientas, podamos ver que hay otras formas de plantear estas discusiones, que no es solamente la foto terrible que pasa, porque está pasando. El cambio climático, bueno, espero que, no sé, esa pregunta sí la hicieron, pero puede que haya corriente negacionista y haya personas que nieguen en este espacio el cambio climático, pero si no es así, yo sé, yo lo vivo, es decir, lo vivo cuando la agroindustria entra a mi territorio y entra y se siente una dinámica en el aire, en la tierra, en la huerta distinta. Entonces, pues muy bonitas las reflexiones que nos están compartiendo, porque la invitación es justamente que estas herramientas nos permitan plantear discusiones desde lo cotidiano y que puedan estructurarse a ese imposible que comentaba Carmen, de mover política pública, de mover toma de decisiones, de incidir en materia inclusive en términos de la academia, como la academia también se piensa otros lugares de construcción de conocimiento que nos sirvan de lógica extractivista también desde los territorios, ¿no? Y eso pasa también bueno, por esta conciencia, pero también por una conciencia colectiva que podemos comenzar a tejer entre todas y todos. Entonces, pues muchas gracias por estos espacios, porque siempre, siempre aprendemos muchísimo, y aprendemos también de ustedes frente a esta sospecha y esta intuición que está muy, muy conectada con lo que ocurría allí de 2 grados, 1 grado, que se vuelve y nuevamente se puede materializar en acciones concretas de la agroecología, de las huertas, de cuidar los árboles, bueno, de todo lo que nos estaban comentando. Entonces eso quería dejar allí como reflexión. Sí, yo quiero, para cerrar, agradecer a Clara y a Ida Catalina, que han hecho un trabajo espectacular, y estoy muy contento con los resultados. Hace 3 años, es decir, 2019, conocí a Catalina en Bogotá, en Colombia, y el progreso que ha hecho y el involucramiento que ha hecho es espectacular. Y Clara también, la conocí cuando comencé a trabajar con Climate Interactive, y realmente es brillante haciendo la presentación. Yo como persona digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Empecé a cambiar todos mis electrodomésticos. Sugiero que lo hagamos. Me voy a comprar una heladera ecológica ahora. Es decir, tengo una heladera muy buena, LG, pero tiene 20 años. Y el problema es que tiene 20 años y que gasta mucho. Entonces quiero que se vaya. Ya hice lo mismo con otra heladera que tenía en la costa, en un lugar de vacaciones. Se usa menos, pero igual la cambié. Los televisores también los cambié, puse televisores electrónicos smart, LEDs. Otra cosa que hice, y que me parece que es bueno decirlo, porque, digamos, una cosa es que lo haga el gobierno. El tema es qué hago yo. Bueno, yo puedo hacer esto. ¿Qué puedo hacer? Cambié todas las luces de mi living, que eran dicroicas. Yo no sabía que gastaban más que... Bueno, ya las cambié. El barral de dicroicas gastaba 150 watts. Ahora esto gasta 21. Y tengo 4 barrales. Yo no los uso mucho, pero este sí, que está ahora prendido para que me vean el rostro. Y lavarropas, inverter, toda la tecnología inverter, de heladeras, de aire acondicionado y de lavarropas también. Es fantástica la cantidad de energía que ahorran, 30% de la boleta de luz. Hay países como Argentina que no, la energía es relativamente barata, pero hay países que no. Yo he estado en Brasil, por ejemplo, y en Salvador Bahía, cuando fui al Airbnb para la Semana del Clima del Caribe y Latinoamérica,
me pusieron un ventilador. Salvador Bahía. Estamos cerca del Ecuador. Y es fantástico. Me sacaste la imagen de la cabeza. Clara, muy bien. Bueno, eso es increíble, el poder que tiene, y lo vimos en el simulador. Y es algo que podemos hacer nosotros. Por lo menos podemos compensar con eso. Esa es mi reflexión. Muchas gracias a todos por participar. Entonces, participen del curso en inglés si pueden. Participemos del curso en castellano los que no se animen con el inglés, pero inténtenlo, porque están los subtítulos, se ha trabajado mucho para que sean accesibles en distintos idiomas, en castellano, y muy agradecido. Todos quedan en contacto conmigo, también con Clara y con Aida Catalina. Espero que estén los 3 mails en el chat, si no, pónganlos por favor. Y Sí, ahora voy. yo les voy a enviar también una pequeña encuesta terminado el taller, para que la contesten, en toda multiple choice. Si pueden la contestan, nos ayuda mucho a mejorar. Y bueno, y los que no puedan hacer el curso ahora de capacitación y estén interesados en facilitar, para agosto comenzamos el tercer curso en castellano, y también les voy a enviar el link de inscripción por mail, ¿sí? Y una grabación del encuentro por los que llegaron tarde. Hay algunas personas que llegaron más bien en la segunda hora del taller. Empezamos con 5 personas y ahora en más de 20. Así que eso. Y muchas gracias por participar. No sé, algo más de Aida Catalina o de Clara, pero por mí ya está. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Chao, chao.